En un momento. Buenos días. Listo. Muy buenos días. ¿Cómo Buenos están? días a todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Espero que estén muy bien. Una disculpa por la demora. Vamos a arrancar con este módulo del Diplomado en Partidos Políticos y Justicia Intrapartidaria, que es sobre mecanismos alternativos de solución de controversia. Vamos a ver que en términos generales es un tema poco explorado aún en el derecho electoral. Vamos a ver que es un tema que todavía está en pañales en nuestra materia, pero la idea es que podamos reflexionar sobre la importancia de que empecemos a fomentar cada vez más este tipo de mecanismos alternativos de solución de controversias en nuestra materia. Entonces, la idea es que veamos, que analicemos de qué manera los mecanismos alternativos podrían ayudar a mejorar algunos problemas relacionados con nuestra democracia y también que podamos ver qué tipo de asuntos ya empiezan a resolverse a través de este tipo de mecanismos, también conocidos como MASC, ¿verdad? Entonces, permítanme empezar a compartir la presentación que he preparado para esta sesión. Denme un momento. Me gustaría que reflexionáramos en primer lugar acerca del conflicto. Denme un momento para poner la presentación. Bueno, entonces me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo ven? ¿Es posible vivir sin conflicto? ¿Podemos los seres humanos prescindir del conflicto? ¿Qué opinan ustedes? No, ¿No? Porque, ¿qué? porque pues todos tenemos diversidad de intereses y a veces esos intereses entran en tensión, motivo por lo cual pues es natural el conflicto en pues, cuestiones de naturaleza política, ¿no? Como los partidos. Claro, dijiste algo muy importante, ¿no? Intereses. Vamos a ver que el conflicto justo tiene que ver con una incompatibilidad de intereses, ¿no? Entonces, es imposible, ¿no? Tal vez que los seres humanos tengamos en todo momento y todo el tiempo los mismos intereses, las mismas inquietudes, ¿no? Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más había levantado la mano? Leti, muy buenos días, te escuchamos. Está apagado tu micrófono, Leti, no te escuchamos. Perdón, decía que el conflicto va relacionado con la toma de decisiones. Justamente tomar una decisión nos puede implicar un conflicto, ¿no? Porque tiene que ver justamente con lo que estaba diciendo, con que hay ciertos intereses. Y si nos representa un conflicto al interior, la toma de decisiones, bueno, pues en esa interrelación con otros seres humanos y fundamentalmente en este caso con los partidos políticos, donde puede haber una diversidad de intereses muy grande, bueno, pues por supuesto que está presente el conflicto todos los días en todos los ámbitos de nuestra vida. Claro, muchas gracias, Leti. No sé si alguien más quisiera comentar algo. A ver, muchas gracias, Leti. Y me gustó porque vieron, Leti ya lo trasladó, ¿no? Al campo de los partidos políticos. Entonces, simplemente imaginemos, ¿no? Todos los días hay que tomar decisiones políticas. Los partidos tienen sus propias agendas, sus propias plataformas. Hay facciones dentro de los partidos, tribus, grupos de interés. Entonces, es muy complejo que no existiera, ¿no? En una relación inter e incluso intrapartidista, dentro del propio partido político, conflictos, ¿no? Muchas gracias, Leti. Bueno, pues sí,
Básicamente esa es la idea, ¿no? Que yo quería que empezáramos aquí a trabajar, a reflexionar. Es probablemente imposible vivir sin conflicto, ¿no? Y vemos que a lo largo de la historia de la humanidad, muchísimas personas, filósofos, filósofas, pensadores, se han abocado, ¿no?, a estudiar la naturaleza del conflicto a partir justo de la naturaleza humana. Entonces, pues es bien curioso cómo para los antiguos griegos, ¿verdad?, el mundo helénico, tal vez era posible prescindir del conflicto, pero a partir, ¿no?, justo de la existencia del Estado. Pero ellos veían de una manera muy distinta como nosotros vemos, ¿no?, la relación entre las personas y el Estado, porque para ellos no había una disociación entre el individuo y el Estado. Era, por algo se hablaba, ¿no?, del animal político, porque se decía que el ser humano era político por naturaleza, necesitaba entonces vivir en un Estado para poder desarrollar todas sus potencialidades. Y los que vivían justo fuera de la polis y del Estado eran las bestias, ¿no? Los que vivían tal vez desde esa manera en el conflicto. Y vamos a ver que justo es a partir, ¿no?, de la modernidad, cuando viene una fuerte disociación entre política y moral. Y entonces Maquiavelo va a ser el primero, ¿no?, en decirnos que no es cierto que necesitemos tener sangre azul o un pacto con Dios para poder tener legitimidad de mandato, sino que se requiere en un momento dado la fuerza, ¿no? Entonces empieza el gran divorcio entre la política y la moral, lo cual pues origina una perspectiva epistemológica diferente para comprender el conflicto político, ¿no?, el conflicto en las sociedades humanas. Pero ciertamente, ¿no?, siempre recurrimos a Thomas Hobbes y su gran obra, El Leviatán, para establecer las bases modernas del conflicto político y la necesidad de legitimidad del Estado contemporáneo, del Estado moderno, del Estado contemporáneo, ¿no? Porque imagínense ustedes, ¿no?, que Thomas Hobbes va a analizar la naturaleza humana utilizando el método mecanicista de Galileo Galilei. ¿Qué significaba este método mecanicista inductivo? Ver al ser humano como si fuera un reloj, ¿no? Los relojes funcionan automáticamente, funcionan solitos, porque tienen un mecanismo interno que los hace funcionar así. Entonces, lo que quería hacer Thomas Hobbes era justo estudiar ese mecanismo interno del ser humano, descomponerlo en sus diferentes piezas como si fuera un reloj y ver qué es lo que motiva la acción del ser humano. Entonces, por eso si ustedes revisan el Leviatán, empieza hablando de las pasiones del ser humano, que el ser humano tiene una gran infinidad de pasiones, ¿no? Puede ser muy bondadoso, puede ser magnánimo, excelso, humilde, pero también puede ser celoso, envidioso, ¿no?, etcétera. Entonces tiene tanto pasiones positivas, por decirlo de alguna manera, como pasiones negativas, ¿no? Y entonces lo que plantea Thomas Hobbes es qué sucedería si no tuviéramos Estado, si no tuviéramos leyes, si no tuviéramos control político en un estado hipotético de naturaleza, ¿no?, lo que llama el estado de naturaleza. Pues viviríamos, ¿no? Viviríamos en un estado de guerra perpetua, ¿no? Algunos le han adjudicado falsamente a Hobbes el dicho de que el hombre es el lobo del propio hombre, pero pues algo así es lo que él planteaba, ¿no? Que en realidad los seres humanos somos completamente libres, tenemos este libre albedrío, y en la medida en que tenemos libre albedrío podemos tender tanto al bien como al mal, ¿no? Entonces, es bien interesante ver que Thomas Hobbes plantea que ante este conflicto inherente
de la naturaleza humana en un estado hipotético de naturaleza, en parte por la razón, pero también en parte por la pasión. Esto es muy interesante porque no solamente es racionalidad, sino también las ganas del ser humano de vivir en una comunidad política, es que racionalmente y con estas pasiones acuerda, ¿no? Pacta con sus semejantes la creación del Estado, ¿no? Y aquí viene algo bien interesante porque la voluntad va a ser el único fundamento de la legitimidad política, ¿no? Porque unos mandan y otros obedecen por la voluntad, porque yo así lo he decidido, porque creo que es importante para poder vivir en una sociedad, un pacto social. Entonces, es esto, ¿no? Más o menos algunas de las reflexiones que han sustentado, ¿no? Desde la teoría política, básicamente la naturaleza del conflicto y cómo el Estado, las leyes, el derecho, el poder coercitivo, ¿no? Es lo que nos permite de alguna manera poder vivir en sociedad. Hay obviamente diferentes perspectivas en torno a la naturaleza humana, ¿no? Aunque llegaron a las mismas conclusiones sobre la necesidad del Estado. Rousseau pensaba que el ser humano era como un buen salvaje, que en realidad era muy buena persona el ser humano y que es la sociedad quien empieza a pervertir al ser humano. Pero al final del día reconoce, ¿no? Rousseau dice que ¿por qué vivimos los seres humanos entre cadenas? Ignoro cómo llegamos históricamente a ese proceso, pero sé qué es lo que le dota de legitimidad. Y lo que le dota de legitimidad es la voluntad de los seres humanos, el acuerdo, el pacto social, ¿no? Para poder vivir en mayor armonía. Lo mismo John Locke, ¿no? No tenía una concepción tan pesimista de la naturaleza humana como podríamos pensar de Thomas Hobbes. De mismo. Lo siento. Entonces, John Locke también, ¿no? Un poco menos pesimista, nos va a decir que el ser humano puede vivir, pudiera vivir sin Estado, siguiendo las leyes de Dios, pero hay personas, ¿no? Que no siguen los pactos y entonces también es necesario que exista un tercero que pueda resolver el conflicto, la discordia, la incompatibilidad de intereses, ¿no? Todo esto nos lo plantea en su interesante ensayo, el segundo ensayo sobre el gobierno civil. Pero bueno, no es únicamente desde la teoría política clásica, ¿no? Desde donde se ha sustentado las ideas centrales de lo que hoy entendemos como el conflicto y su resolución, también desde la psicología, ¿verdad? Y desde otras ciencias o disciplinas se ha intentado comprender la naturaleza del conflicto. Vean ustedes, ¿no? Esta anécdota es muy, muy interesante. En algún momento, Albert Einstein estaba muy consternado por la manera en que los seres humanos estábamos utilizando los avances científicos para provocar guerras, ¿no? Para crear armas de destrucción masiva. Y entonces Einstein envía una carta a Sigmund Freud preguntándole, dado que él se ha abocado a estudiar la psique humana, la naturaleza humana, su inconsciente, su consciente, le pregunta, realmente consternado a Einstein, si existe una forma para que los seres humanos podamos vivir pacíficamente. Y Sigmund Freud le responde esta carta de manera muy interesante, ¿no? Lo que señala Sigmund Freud es que el ser humano, los seres humanos tenemos dos pulsiones muy fuertes, ¿no? La pulsión erótica, pero también la pulsión destructiva, ¿no? El eros y el tánatos. Los seres humanos tendemos a la creación, a procrear,
que es el eros, la parte erótica de la existencia, pero también tendemos a la destrucción, a la muerte. Entonces, Freud nos dice que esto es parte de la naturaleza humana y que él ha observado que la única manera en que podemos reducir la pulsión de la destrucción, de la muerte, del conflicto, es a partir de la cultura, ¿no? Entendiéndose cultura como pues un estudio, como un abandono del ser humano a la razón, a la racionalidad, a lo que hemos entendido por civilización de alguna manera, ¿no? Pero hay una paradoja, nos dice Sigmund Freud, y esto es lo interesante. Él ha observado, ¿no?, que los países que tienen mayores o menores niveles de conflicto, los países que han logrado tener menores conflictos, los países, entre comillas, más civilizados, ¿no?, son aquellos también que han reducido sus tasas de natalidad. O sea, vean esta paradoja. Si queremos reducir la pulsión de la muerte, el ser humano también tiende a reducir la pulsión de la vida. Entonces, no es una casualidad que países que ahora son de los más pacíficos, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, después de Alemania, ¿no?, que después de la Segunda Guerra Mundial y las cosas terribles que vimos, ¿no?, de Hitler, y después de estos grandes esfuerzos por construir una sociedad pacífica, observemos sus tasas de natalidad, ¿no? Actualmente, bueno, está la guerra de Rusia contra Ucrania, pero actualmente, ¿no?, fuera de eso, más allá de eso, Europa es un país envejecido, ¿no? Entonces, pues es interesante esto que nos plantea Freud. Si queremos eliminar la pulsión de la muerte, también reduciremos, por alguna extraña, contradictoria, paradójica razón, la pulsión de la vida. Pero bueno, existe algo que se llama la teoría social del conflicto, y desde esa perspectiva, entonces, el conflicto no es entonces tan negativo, ¿no?, como lo pudiéramos abordar desde ciertas perspectivas o desde ciertas teorías políticas. Por ejemplo, ¿no?, para el marxismo, el conflicto no es en sí mismo algo negativo, sino algo necesario, ¿no?, dentro de la teoría de la lucha de clases, ¿no? Porque de acuerdo con el destino, ¿no?, que la humanidad tendría que cumplir de acuerdo al marxismo más ortodoxo, la clase proletaria va a salir a la revolución, se va a emancipar, ¿verdad?, a partir de notar las contradicciones de la lucha de clases. Entonces, el conflicto es necesario para que la clase proletaria se dé cuenta de la explotación de la cual es víctima, ¿no? Entonces, vemos que desde el marxismo y sus teorías o adeptos más ortodoxos, el conflicto en ese sentido es algo necesario para poder avanzar hacia el comunismo. Ralph Dahrendorf es quien desarrolla la teoría social del conflicto y justo sostiene eso también, que el conflicto es fundamental para el cambio, que es fundamental para que podamos avanzar de un momento o de una etapa en donde existe crisis, ¿no?, o cosas no tan positivas, hacia un estado de mayor aprendizaje. Y justo aquí, en este manual de manejo de conflictos y mediación que les recomiendo adquirir, de Ana Elena Fierro Ferres, ¿no?, nos plantea justo pues esto que ya hemos escuchado en otras partes, que
en la ideología oriental, el conflicto no es visto solo como un problema o como algo negativo, ¿no? Sino que el significado del conflicto es doble. Por un lado, significa crisis, pero por otro también significa oportunidad. Y por eso en mandarín la palabra conflicto se representa con dos ideogramas, ¿no? Un ideograma que significa crisis y otro que significa oportunidad, de tal forma que si bien el conflicto se percibe como un obstáculo, también es visto como algo positivo, una oportunidad para aprender y crecer. En este sentido, vean esta definición de Sun Tzu sobre el conflicto. Vean, el conflicto es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y cambio, fortaleza y debilidad, el impulso para avanzar y el obstáculo que se opone. Todos los conflictos contienen la semilla de la creación y de la destrucción, ¿no? Entonces, ante cualquier problema, ¿no? Los sujetos nos encontramos con una disyuntiva de tomarlo como una crisis o bien afrontarlo como una oportunidad. Entonces, eso es un poco, ¿no? Lo que sostiene en términos globales la teoría social del conflicto, que no es algo en sí mismo negativo, sino que tiene también las semillas para la transformación. Y simplemente pensemos, ¿no? En las revoluciones, en las grandes revoluciones que ha tenido la humanidad, el mundo occidental, la Revolución Francesa, cómo pues hubo un fuerte conflicto antes de poder, ¿no? Llegar a instaurar un régimen, una república democrática. Pensemos en México y todo lo que hemos tenido que ir avanzando, transformando, modificando demandas, luchas, activismo, ¿no? Para poder avanzar en nuestra transformación hacia la democracia. Y bueno, también es interesante, pues, recordar, ¿no? Que hay también, más allá, ¿no? Por ejemplo, Habermas o de Hannah Arendt, ¿no? Que nos plantean el diálogo, la ética dialógica como una de las formas más sólidas para transformar el conflicto, ¿no? En una solución colectiva a partir, ¿no? De la democracia deliberativa. Existen, ¿no? También otras posturas como la de Chantal Mouffe y Ernesto Laclau, quienes hablan de la democracia radical y que incluso, ¿no? Justifican que en algún momento podamos tener discusiones muy álgidas, muy fuertes en el espacio público, siempre que nos estemos delimitados por normas de carácter democráticas, ¿no? Pero pues ellos sostienen que el agonismo, ojo, que no el antagonismo, es fundamental, ¿no? Para poder despertar, ¿no? Hacer conciencia en otras personas de por dónde tenemos que ir avanzando. Y esto no se puede si nos referimos a los diferentes problemas, a las diferentes concepciones y percepciones sobre un problema de manera cordial, ¿no? A veces es necesario alzar la voz para ser escuchados. Bueno, entonces eso es un poco lo que pudiéramos decir en torno a la teoría social del conflicto, ¿no? Y otras posturas que pudieran ver el conflicto no necesariamente como algo negativo, ¿verdad? Y bueno, lo interesante es que el conflicto, ¿no? Lo veamos entonces como, insisto, como un área de oportunidad y entonces no es que sea malo o bueno en sí mismo y el problema está entonces en cómo lo manejamos, ¿no? Que puede ser de manera constructiva o de manera destructiva, ¿no? Entonces, el tema es cómo manejamos el conflicto. Y la manera en que manejamos el conflicto tiene que ver con una gran cantidad de cosas, ¿no? De entrada, también es importante poder identificar
los conflictos, ¿no? Decíamos con toda claridad que los conflictos son intereses incompatibles por valores distintos, por diferencias de opinión, ¿no? En los seres humanos esto es bien importante, y esto lo decía Hannah Arendt en su obra La promesa de la política, en su ensayo ¿Qué es la política? Nos va a decir esto que nos cuesta muchísimo reconocer, pero que necesitamos reconocer, que el ser humano no hemos podido, esto me encanta, siempre lo repito, perdonen si ya lo escucharon en otra actividad académica en donde he estado con ustedes, pero me encanta esto, perdón, creo que es importante recordarlo, ¿no? Dice Hannah Arendt que no hemos podido abarcar la diversidad humana porque seguimos tratando de comprender todo a partir de el hombre en singular. Como si todas las personas del mundo fuéramos iguales, como si todos los hombres fueran iguales, ¿no? De entrada, pues existimos las mujeres, ya de entrada hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, como si se pudiera entender toda la diversidad y la complejidad de la vida a partir de el hombre en singular. Entonces ella dice, por eso es que no hemos comprendido qué es la política y no hemos desarrollado filosofía política. Dice, los teólogos, los filósofos siempre están hablando del hombre en singular y por eso simplifican todo y por eso leer tratados de teoría política en realidad es muy sencillo, pero vámonos a leer tratados de filosofía, de ontología, de epistemología, qué es el ser, qué es el tiempo. Ahí vamos a encontrar, ¿no? Pónganse a leer a Hegel, a Heidegger, ¿no? Los filósofos, de los más grandes pensadores, y vamos a ver que no es tan claro, ¿no? ¿Qué nos están diciendo? El mismo Kant, leer, ¿no? A veces no es tan sencillo, pero en cambio no hemos podido avanzar en la complejidad de la filosofía política porque seguimos analizando todo a partir del ser humano en singular. Entonces nos dice Hannah Arendt, tenemos que entender que la política se basa en el hecho de la pluralidad de los seres humanos, de vivir los unos con los otros, aún siendo diversos. Y vean esto, en un caos absoluto de las diferencias. Entonces la política trata justo de poder vivir los unos con los otros, aún siendo diversos, en un caos absoluto de las diferencias. Entonces imagínense el Congreso de la Unión, ¿no? Donde, bueno, la Cámara de Diputaciones, 500 personas, si es que todos van, porque no siempre van, todos, pero 500 personas ahí, ¿no? Organizándose, negociando para ponerse de acuerdo. Y bueno, ustedes vieron lo que pasó la semana pasada en el Congreso de la Ciudad de México, que hubo un fuerte ahí conflicto, ¿no? Se subieron al Estado para evitar la votación de la reestructuración, de una reforma para reestructurar el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en fin, ¿no? Entonces, justo la política es negociar, es hablarnos, comunicarnos para aprender a vivir los unos con los otros en este caos absoluto de las diferencias, porque tenemos que reconocer que cada persona es diferente, ¿no? Queremos siempre, tenemos como una necesidad bien fuerte de homogeneizar, de pensar que lo que yo siento es lo que siente la otra persona, ¿no? Y esto nos pasa desafortunadamente cuando nos enamoramos, ¿no? Cuando nos gusta a alguien, nos gusta tanto, sentimos algo tan intenso y estamos casi seguros que la otra persona lo siente. Y no necesariamente es así, ¿no? Por eso el amor se vuelve una clase de milagro cuando dos personas sienten lo mismo en el mismo momento, pero no siempre es así. Y entonces nos cuesta trabajo incluso en eso, ¿no? Reconocer que probablemente la otra persona no siente lo mismo. Y así con todo. No todos vamos a pensar lo mismo, ni hemos vivido lo mismo, porque tenemos diferentes historias de vida, diferentes temperamentos. Vaya, somos únicos e irrepetibles, ¿no? Entonces, queremos homogeneizar las sociedades a partir de una sola cultura, de una sola concepción, de una misma ideología, ¿no? En fin, ni siquiera hemos podido reconocer que la diversidad sexual
es tan amplia, ¿no? Como pues la diversidad humana misma, ¿no? Entonces ni siquiera a muchas personas les cuesta reconocer que las personas tengan orientaciones sexuales distintas a las suyas, si son de su mismo sexo, de su mismo género, ¿no? Les cuesta trabajo todavía reconocer que existan personas que no se identifiquen con su mismo género, que tengan esto que se ha llamado aforía sexual. Entonces, necesitamos avanzar también en ese sentido, ¿no? Y bueno, entonces, por eso es importante comprender qué es el conflicto. Vemos que algunos autores hablan de pseudo conflicto cuando no existe como tal intereses incompatibles, pero la mala comunicación, la desconfianza, la desinformación y los prejuicios hacen que no exista entendimiento, a pesar de que no existan intereses incompatibles. Entonces, muchas veces estos pseudo conflictos se solucionan con una buena comunicación, con la construcción de confianza, con una campaña de información y disipando, ¿no? Justamente los prejuicios. Y bueno, entonces, pues es importante siempre poder identificar, ¿no? Cuando nos encontramos realmente ante un conflicto donde existen, ¿no? Intereses realmente incompatibles, y ahí es donde será necesario la negociación, ¿no? Y también, pues es importante ver, ¿no? Que si volvemos un conflicto algo constructivo o algo destructivo, pues también dependerá muchas veces de las actitudes que tomemos frente al conflicto, ¿no? Podemos tomar desde una actitud conciliadora, ¿no? Podemos ser también, podemos encontrar muchas personas, ¿no? Que niegan el conflicto, que no se atreven a reconocer que existe un problema, que existe un conflicto, personas a las que saben que existe un conflicto pero no les importa, que se vuelven cínicas y que de hecho viven, ¿no? De ese conflicto. Y podemos encontrar, ¿no? Que el conflicto también se vuelve más difícil de solucionar, de volver algo constructivo, cuando lo vemos como un juego de suma cero, ¿no? Donde o se gana todo o se pierde todo. Pero lo importante es que aprendamos justo a ver el conflicto como otro tipo de juego más cooperativo, en donde si todos cooperamos, si cedemos algunas cosas, es posible que todos ganemos, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea dentro de los mecanismos alternativos de solución de controversias, que a diferencia, ¿no? De un litigio pues, ordinario, ¿no? Donde una de las partes va a ganarlo todo y la otra va a perderlo todo. En los mecanismos alternativos de solución de controversias, en los MASC, en la negociación, a través del arbitraje o la mediación, es posible que las dos partes ganen, ¿no? A través de una negociación, a través de un ceder, encontrar un punto de equilibrio para que se vuelva el conflicto algo constructivo para las dos partes. Entonces, pues es interesante, ¿no? Ver que los mecanismos alternativos de solución de controversias implican, ¿no? Cierta postura, entonces, en torno a la negociación. Y bueno, no sé si hasta aquí alguien quisiera comentar algo, alguna reflexión, antes de pasar a otra parte, ¿no? ¿Todo bien hasta aquí? Bueno, entonces, eso es como una primera introducción, ¿no? Sobre la naturaleza del conflicto. Vamos a pasar ahora a hablar ya de por qué es necesario cambiar el enfoque que tenemos actualmente, ¿no? Sobre todo en el campo del derecho y la manera en que hemos tratado de resolver nuestros problemas a partir, ¿no? De la justicia ordinaria. Miren, les quiero poner este video
Vamos a ver. Pues se siguió, ya venía bien enojado, se siguió, todo me golpeó y me tumbó. Y él sale, se hace a un lado lo más extremo que puede, me da con toda la fuerza y que fue un milagro no saltarme al vacío al otro lado. Se acerca, como que lo huele, se lo come y a los 30 segundos se empieza a tambalear y como que vomita sangre y cae muerta en menos de 1 minuto. Se ve una sombra cuando avienta la carne y luego ya se ve que se va él bien tranquilo, así como si nada. Se va acercando poco a poquito hasta que ahí haz de cuenta que ahí se come la carne y pasan 30 segundos y empieza a actuar de manera extraña, o sea, se empiezan a tambalear. Entonces ahí se ve y ya, cae muerta, haz de cuenta, luego ahí en el pasillito que está junto a la puerta y así fue como la encontraron. Ya cuando vemos esto, obviamente, pues nos vamos a casa de mi vecino a preguntarle como por qué hizo eso, como por qué no se acercó a nosotros, si algo le afectaba, si algo no le gustaba. Entonces él ahí como que sí, hagan lo que quieran. Medio se sorprendió cuando le dije, te tenemos grabado. O sea, él no se había dado cuenta que yo tenía cámaras en mi casa. Entonces, ¿cómo que me grabaron? Y yo, pues tengo cámaras. De repente veo que alguien se viene pegando y me da un golpe pequeño en la defensa. Digo, chino, ¿qué pasa? Pero en eso él insiste en muévete, o sea, hostigándome. Y le levanto yo la mano y le digo, espérame, no puedo. O sea, no puedo agarrar velocidad así que digas tú a 100 kilómetros en una curva cerrada, en una vuelta, no. Fue un milagro que yo saliera ileso, vivo. Pero muchos de esos conflictos muchas veces escalan a violencia y seguramente todos conocemos casos no relacionados con esto, ¿no? Que son pues conflictos de la convivencia, que derivan de la convivencia cotidiana, que no tienen realmente un canal donde los puedas solucionar, ¿no? Que muchas veces incluso la vía que se encuentre, pues te pongo una denuncia penal y busco entonces un acuerdo reparatorio, pero con la justicia penal. La justicia en general la veo decadente. Ya son 4 meses. Ya esto se hizo viral de una forma que a donde yo voy ya saben que yo soy el del bocho. Todos al principio era, ni te canses, o sea, es un delito menor, no le van a hacer nada, ya, hombre, pide dinero y ya arréglalo. Y yo así como que, a ver, como, ¿por qué no le van a hacer nada? Porque yo no quiero su dinero, yo lo que quiero es que lo castiguen por andarse metiendo en mi casa a lastimar a mi familia. Yo la verdad todavía sigo sin entender muy bien por qué es tan lento y tan burocrático y tan tardado algo que está todo en evidencia en video, con la necropsia, con el tipo de veneno, con fotos, con imágenes, con todo, y no entendí nunca por qué se llevó 1 año y medio de proceso de audiencia. Básicamente en México, uno de los problemas de seguridad que hay muy graves es que nadie tiene la capacidad de resolver el problema. Todo está partido en pedacitos, ¿no? Entonces la policía puede prevenir cualquier cosa que eso signifique, pero en la práctica eso se traduce en hacer patrullaje. O sea, en concreto,
¿Qué puede hacer la policía municipal? Patrullar. Primeramente llegó una señora en una camioneta y dio vuelta prohibida. Entonces yo amablemente me acerqué y le indiqué, ¿verdad?, que no puede ser, que estaba haciendo que yo estaba cometiendo una infracción. Entonces yo, ¿verdad?, lo que hice fue tomarle unas gráficas de la infracción. Oh, sorpresa, que como a los 5 o 10 minutos se viene un carro y se estaciona obstruyéndome la lateral. ¿Sí? ¿Te puedes mover? No. Dame las fotos que le tomaste a mi esposa. ¿Me las vas a dar o qué? No puedo darte yo nada. Mira, este es mi gafet. Sí, puedes tomar la foto, puedes tomar la información, ir al C4 y pedir toda la información que tú dices. Yo no puedo proporcionarte nada. ¿Cómo no? Soy su esposa. Ya empezó a hablar con palabras altaneras. Y me estás haciendo... No, me estás haciendo... Ya, bien molesto, enojado. Entonces yo nomás lo que hice para atrás y fue donde me siguió y me dio un gol. Y me tira. Tuve fractura de nariz, ¿sí?, tabique, tuve fractura de diente, ¿verdad?, y lesión en la rodilla. Hay consecuencias, las pagarás. Entonces, antes de actuar, tómate 5 segundos. ¿Qué consecuencias puede haber? Y el deber ser es, pues, denúncialo. Si no estás de acuerdo con mi trato ese tan sencillo, denuncia. Porque si esto se queda así nada más en el aire, cualquiera va a ser, dale, no te pasa nada, queda impune, pues dale, mátalo o atrápale el carro encima. Pero si se queda así, entonces cualquiera se le va a hacer una cosa muy sencilla. Dale, no te pasa nada. Yo no le deseo mal al Señor, ni tampoco quiero que le vaya mal en su vida, ni mucho menos. Yo lo único que quería es, ya tiene su castigo, ahora sí, ya la ley le puso su castigo, yo ya acabé. ¿Cómo ven? ¿Alguien quisiera comentar algo? Hola, Jaime, ¿qué tal? Escuchamos. Buenas tardes a todas y a todos. Interesante el video, es de Animal Político, ¿no? Todos son de San Pedro Garza García. Esa impresión me dio. Soy litigante en materia penal, y también veo materia mercantil y materia laboral, ¿no? En la cuestión penal, desde mi perspectiva como litigante, les fue muy bien a todos ellos. O sea, sus procedimientos fueron rápidos. Aunque ellos estaban quejando, los llevaron a judicializar. Y por lo que veo no se rindieron, y pues, o sea, no es que los critique porque sean de San Pedro Garza García, pero se ve que tienen recursos para o contratar a un abogado o ser lo suficientemente eficientes sin que afecte su economía el proceso, porque muchas veces sí se puede llegar a judicializar con las pruebas, pero tienes que ser muy paciente por la burocracia. Entonces, o sea, bueno, yo que me dedico a esto y vivo de esto, para mí les fue muy bien en sus procesos judiciales. Oye, 4 meses, año y medio, eso es rapidísimo. Una persona que, digamos, que no tenga los recursos o no tenga un abogado particular, porque de entrada estoy seguro que todos esos tenían abogado particular para que se haya movido a esa velocidad. Si yo fuera un ciudadano a pie y pusiera mi denuncia y me dieran un abogado gratuito o un asesor gratuito, esos procesos es posible que hasta la fecha se siguieran integrando, que pueden llevar 2 o 3 años, ¿no? O sea, no hay una administración de justicia efectiva, ¿no?
Y por lo general, la costumbre que hay por todas las reformas de los MAS es que cuando son delitos menores, ya te obligan, bueno, yo estoy hablando de la jurisdicción de aquí en Yucatán, ¿no? Cuando tú inicias una denuncia por un conflicto que es delito menor, de entrada te lo van a meter a siempre a más. O sea, no importa, por ejemplo, si es amenazas, maltrato animal, creo que ya le aumentaron la gravedad aquí en Yucatán. Pero, por ejemplo, son daños menores por ciertas cantidades, sí o sí, tú inicias tu denuncia y lo primerito que te van a hacer es agota la mediación. ¿Por qué? Pues hay una carga grande de trabajo. Si tú agotas la mediación y no estás de acuerdo en el arreglo, o sea, yo voy a ser claro, yo estuve preguntando en los juzgados penales, ¿qué hacen con estos delitos menores, no? De plano me dicen los fiscales adscritos a los juzgados. A nosotros nos llega ¿cómo se llama? Un delito menor, lo desechamos. O sea, tenemos tanto trabajo y hay prioridad en otros delitos más graves que nosotros los desechamos. O sea, no, si quieres judicializarlo, tienes que presentar un amparo o un control judicial. Y eso pues te cuesta, bueno, al denunciante, ¿no? Entonces yo sí diría que la justicia está limitada a los recursos que tiene una persona, a la paciencia, al desgaste, ¿no? Entonces, nada más era mi comentario con mi experiencia. Bueno, por lo menos en Yucatán, ¿no? No sé si en otros estados sea más ágil, que no lo creo, la verdad. ¿Es cuánto? Yo coincido contigo, les fue muy bien, ¿no? Pensando en el tiempo, ¿no? Que se pudieron judicializar sus casos y resolver en meses, en un año y medio, ¿no? Coincido. Carlos, Alberto, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días. Pues no, o sea, yo nada más comentar que estos mecanismos alternativos de solución de controversias, pues si bien sí contribuyen a descargar pues, la presión de trabajo para los órganos jurisdiccionales, porque precisamente está la necesidad de mediar, pienso que en algunos casos como que no logran satisfacer ese deseo de justicia, o a veces siento como que queda un poco inconcluso porque con los acuerdos reparatorios que se firman, como que no se satisface del todo ahí pues alguna sanción proporcional, ¿no? O sea, yo creo que con el coraje a lo mejor todo el mundo quisiera ver al agresor o al victimario en la cárcel, pero eso no es posible. Pero sí siento que no, bueno, desde mi experiencia, lo que yo he visto, no logran satisfacer del todo, o sea, no logran impartir una verdadera justicia a estos mecanismos, es lo que yo opino. Y pues ahí como vemos en el video lo que podemos ver, lo que usted decía al principio, ¿no? O sea, ahí se materializan las pulsiones de los individuos. O sea, ahí hay algo que tenían en su psique que se tradujo en este comportamiento violento o irracional, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, Carlos. Sí, sin duda, pues todavía hay que trabajar muchísimo, ¿no? Para que, pues de entrada, se inicien los procesos de mediación como una alternativa para descargar la carga de trabajo, pero que sean satisfactorios realmente, ¿no? Para las partes y se tenga este sentimiento tan importante de justicia. Joel, te escuchamos. Muy buenos días. Buenos días, maestra. Buenos días a todas y a todos. Creo que es todo un tema la verdad es que no es fácil abordarlo en muchas ocasiones porque también considero que en muchas ocasiones tiene que ver con un tema hasta cultural. Como comentaba Carlos, a veces no logran satisfacer la visión que tienen las personas que están envueltas en el conflicto, pero también creo que hay un tema aquí muy importante, al menos a mí no me tocó, pero como estudiantes de Derecho, estos temas no se tocaron. O sea, nosotros en la escuela, en la Facultad de Derecho, nos enseñaron a litigio, a estar en los juzgados, a estar en los tribunales, cuando yo creo que había un área muy fuerte de oportunidad que es construir abogados que resuelvan conflictos, no que anden en los juzgados, sino construir abogados que sean preventivos también a veces en la parte legal, instruir en ocasiones a los clientes a decirle, oye, a ver, pues sí podemos litigarlo y lo podemos ganar,
pero probablemente este juicio lo vamos a ganar en 10 años, o lo vamos a ganar en 20 años, o lo vamos a ganar en tantos años. Usted decidirá si quiere estarle invirtiendo durante este tiempo los honorarios que tiene que pagar, el tiempo, la dedicación. Entonces, yo creo que también hace falta, digo, desconozco ahorita si en algunas universidades se está implementando este tipo de materias, se esté dando este tipo de conocimientos, pero sí hace falta verdaderamente un cambio cultural, de hecho, hasta nosotros mismos como litigantes, como abogados, en estar pensando en decir, ¿sabes qué? Vamos a intentar, antes de todo esto, irnos a una mediación, irnos a una solución alternativa, con la finalidad de no estar, no solamente, yo creo que no solamente el tema de estarle llevando asuntos a la burocracia judicial, sino de estar, de resolver un conflicto de manera rápida. Pues yo creo que también a la sociedad, o a nosotros, nos han dicho, la imagen, crear una imagen de la sociedad, de decir, tengo un abogado que me resuelve los conflictos de manera rápida. Yo creo que eso nos ayudaría mucho también en nuestra imagen, porque ahorita la imagen que tiene la sociedad de los abogados es, híjole, le voy a llevar un caso a un abogado y este abogado lo va a alargar, cuando realmente uno no es el que lo alarga. Pero esa construcción de esa imagen a veces así está hecha. Entonces es todo un tema, reitero. Creo que es un área de oportunidad muy grande, hace falta más difusión, probablemente no solamente en lo que son los abogados, sino también en la sociedad, de decirles, oigan, a ver, pues sí, hay juzgados y puedes contratar un abogado particular, un abogado gratuito, pero hay una alternativa para resolver tu conflicto sin que le tengas que estar invirtiendo tanto y tanto tiempo. Muchas gracias, Joel. Me parece bien importante lo que acabas de decir, ¿no? Implica un cambio cultural, ¿no? Y no solamente para una parte de la sociedad, ¿no? Sino que implica esto introducirlo incluso en las escuelas de derecho para poder hacer conciencia en los propios litigantes, ¿no? Que a veces por desconocimiento, a veces pues sí, por desconocimiento o también porque muchos abogados, pues ese ya es su negocio, ¿no? Llevar casos bueno, no lo prolongan muchas veces, como tú dices, a propósito, porque obviamente estamos viendo, vamos a ver que la justicia cotidiana en general está rebasada, ¿no? Entonces, en fin, creo que es muy importante lo que nos acaba de decir Joel sobre este cambio cultural, ¿no? Muchas gracias por comentarlo. Juan Manuel. Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí, concuerdo mucho con esta parte de la cultura. Normalmente el mexicano siente que si no lo metieron a la cárcel, no lo castigaron, ¿no? Igual en la universidad yo creo que hace falta esta parte. Tengo entendido, bueno, en mi escuela sí impartieron esta materia, pero era una materia conmutativa, o sea, no era como tal obligatoria. El que quería la tomaba y pues entonces en el grupo éramos como 5 o 6 y es justo lo que nos decía el maestro, que mucha gente no se interesa en este tipo de solución de controversias, que aquí lo importante es que si las ocupáramos, desahogaríamos el sistema judicial a una cantidad enorme y los asuntos que realmente, pues todos los asuntos merecen solución, ¿no? Pero asuntos que son un poco más complicados se resolverían más rápido de lo que usualmente se resuelven. Entonces sí creo que es un tema ahí hasta un poco, pues, inevitablemente cultural y hay que cambiar ese chip que tenemos en todos los abogados, yo creo, porque un buen abogado dicen que pues nunca pierde, ¿no? Y ese es el problema que se tiene, o sea, esa idea que se tiene. Entonces yo creo que es importante empezar a cambiarla desde las escuelas, no tanto desde la formación de los abogados. Gracias. Gracias a ti, Juan Manuel. Pues qué interesante, ¿no? Que algunas escuelas ya la están implementando, pero como materia optativa, ¿no? Finalmente vamos a escuchar a Jorge Rodrigo. Muy buenos días, compañeras, compañeros. Mi participación va en torno a
pues que actualmente la sociedad ha estado pues en declive, un poco enferma, debido a que, en mi opinión, no le toman mucho en cuenta la salud mental. Y esto es un tema que se deja muy de lado en el tema de la salud y pues vemos los resultados, o sea, la criminalidad va en aumento, los conflictos en, en las fiscalías van aumentando, en los juzgados igual, y es también lo que hablábamos del cambio de cultura, porque el mexicano es de no te dejes o de que lloren en mi casa, que lloren en la suya. Entonces cambiar ese tipo de chip de la cultura mexicana, en donde pues si vas a evitar un conflicto, pues mejor resuélvelo de manera sensata, hablando. Y pues es un tema cultural que no nada más nos toca a los abogados, le toca a la sociedad en general. Y nosotros como abogados sí tenemos que hacer conscientes al cliente. Oye, pues te vas a demorar 5 años en un caso, trata de hacerlo por la mediación, por la conciliación. Te vas a llevar un par de meses y pues va a quedar mucho mejor a que te estés desgastando tu dinero, estés desgastando a la otra persona. Y pues es mucho mejor el cambio de cultural que pues seguir entorpeciendo pues a la sociedad porque no lleva a nada bueno. Muchísimas gracias, Jorge. Podemos hacer como una recopilación, ¿no?, de todas estas ideas culturales, ¿no?, de los mexicanos, ¿no?, del que no tranza no avanza, es un dejado, ¿no? Esto de que queremos resolverlo todo con la justicia penal y llevar a todas las personas al bote, ¿no? Si viéramos las condiciones en que viven las personas en las cárceles, están rebasadas, ¿no? Y bueno, además el tema de la prisión preventiva, o sea, tenemos realmente, como nos dice, ¿no? Jorge, una sociedad enferma que no puede resolver realmente los problemas de la justicia cotidiana. Bueno, un momento, veo que tengo otra mano levantada. Julio César, te escuchamos. Gracias, maestra. Compañeros, buenos días. Aquí a lo mejor soy Contreras, pero me gustaría disentir un poco, ¿no? He escuchado acerca y vi atentamente el video, pero no sé si este tema de la solución de conflictos sea un tema de un fallo en la impartición de justicia, donde a la mayoría de la gente, nosotros como abogados, le tenemos que vender la idea de la solución del conflicto. ¿Por qué? Porque es más rápido. Ante un tema fallido del Estado, porque el Estado ha fallado en la impartición de justicia y queremos solucionar el conflicto. Yo tengo 28 años dando clases y lo que se les dice a los alumnos es que al abogado se le contrata para solucionar el conflicto. Para eso nos contratan. Es como al doctor no lo ves cuando está sano, aunque debería ser así. Entonces yo no sé si este tema de la solución de conflicto sea tan sano, ¿eh? Porque al final de cuentas, todos los videos que nos acabamos de ver es una cuestión de percepción, porque solamente vimos una parte, solamente vimos a una de las partes que cuenta su versión y lo hacemos víctima. Yo he visto nada más 2 documentales por ahí, una le hicieron película, la de Presunto Culpable, y resulta que ese en algún momento era el culpable, pero después ya no fue. Después sacaron otro por ahí en Netflix de unos que anda ahí, creo que por Tabasco, y que primero eran los malos, pero después no, ya no eran tan malos. Entonces yo creo que esta es una cuestión de percepción, y no sé si sea tan aceptado esta cuestión de la solución de conflicto. Yo creo que es más un tema social y no tanto un tema en el sistema tan fallido en la impartición de justicia. Muchas gracias. Gracias, Julio. Es muy importante, ¿no?, que podamos disentir. Decía
Giovanni Sartori, que poder pasar de un sistema de partido hegemónico o de un sistema autocrático o un sistema realmente democrático implica el encomio del disenso, ¿no? ¿Qué es encomiar? Alabar el disenso. Entonces, pues que yo celebro, ¿no? Que aquí pueda haber personas que no estén de acuerdo con los mecanismos alternativos de solución de controversias, como en el caso de Julio, y la idea es esta, ¿no? Discutirlo, dar argumentos a favor y en contra, que cada persona, pues, llegue a sus propias conclusiones. A mí me parece que tiene razón Julio en el sentido de que esto es una falla del Estado, ¿no? Es una falla del Estado no poder administrar justicia en una sociedad tan conflictiva desde sus orígenes, ¿no? Entonces, pero yo sí difiero con Julio, porque a mí me parece que, bueno, sí coincido con ustedes, ¿no? Evidentemente, este video que les puse, como nos decía Jaime, ¿no? Pues son personas que parecen de San Pedro Garza y García, el municipio más rico del país. No necesariamente todos son de San Pedro Garza, pero sí es el video de Nuevo León, en Monterrey específicamente, ¿no? Entonces, obviamente está sesgado porque no refleja la realidad de todo el país. Prometo incluir más otros videos que tal vez nos den otra perspectiva, pero más allá de eso, ahorita vamos a ver las estadísticas. Las estadísticas son muy reales, muy concretas, y sí nos hablan de un sistema de justicia en general en todo el país que está rebasado. Un sistema de justicia burocrático, un sistema de justicia donde, como nos dijo Jaime, ¿no? Quienes tienen recursos para contratar abogados son los que tienen altas probabilidades de judicializar sus conflictos, ¿no? Entonces, un país donde ante esta falta de administración de justicia va a preferir muchas veces administrar justicia con sus propias manos, ¿no? Entonces, pues no es la panacea, los mecanismos alternativos de solución de controversias, no hay que verlos como lo que nos va a solucionar todo este esquema tan terrible que tenemos, ¿no? Este diagnóstico que no es solamente cuestión de percepción, sino que las estadísticas hablan, ¿no? Los estudios, ahorita vamos a ver los estudios, nos dicen que existe Marianita Rodríguez en el video. Puede ser, ¿no? Prometo poner otro video para que no esperemos a Mariana Rodríguez en el video. Pero vean, a lo que voy es que no hay que ver los mecanismos alternativos como la panacea, sino como una de las muchas acciones que en todo caso tendríamos que implementar en el Estado para tratar de lograr la solución positiva de los conflictos, ¿no? Para lograr que los conflictos no escalen en violencia, porque este es el problema que vemos. Ante la falta de administración de justicia, muchos de estos conflictos ordinarios de la convivencia ordinaria terminan escalando a violencia, ¿no? Entonces, un conflicto que a lo mejor empieza en la materia civil, familiar, termina en la materia penal, ¿no? Por la violencia en que termina esto, porque las personas, ¿no? Recuerden el caso de la combi, ¿no? Ante esta percepción de impunidad, de que no hay, de que nunca llega la justicia, las personas prefieren tomar justicia por sus propias manos, ¿no? Entonces, es un gran debate. ¿Es legítimo eso? ¿Se justifica? Porque es el día a día que viven muchas personas que están hartas en el Estado de México de ser asaltadas en una combi, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Ah, no, tenía una mano levantada por ahí, ¿no? ¿Leti? ¿No había levantado la mano Leti? Bueno, entonces yo entiendo, ¿no? Lo que nos dice Julio César, que no veamos entonces, como nos decía Carlos, ¿no? Que pudiera ser que está muy romantizado el tema de los mecanismos de la mediación, cuando no siempre generan gran satisfacción, pero sí tenemos que verlo como una
alternativa que nos puede aligerar, ¿no? La gran carga y las grandes deficiencias, porque en realidad se requieren de políticas públicas en diferentes aristas y que vayan cambiando paulatinamente, ¿no? Este chip que traemos de que la justicia es concebida como venganza, ¿no? En fin. Entonces, pues vamos a ver las estadísticas. Vemos, ¿no? Un poco lo que yo quería mostrarles con el video es que existe, ¿no? Una sobrecarga en nuestro sistema de administración de justicia. Existe una burocratización. Como lo mencionaba un funcionario en el video, ¿no? Es que no hay una persona que pueda solucionar, ¿no? Todo el problema, el conflicto, sino que está dividido y hay que ir avanzando en diferentes etapas que se vuelven una monserga para las personas que simplemente quieren ver justicia. Solo el 10%, vean, solo el 10% de las personas obtienen justicia cotidiana, ¿no? Entonces, estas personas del video, pues obviamente forman parte de un grupo de personas privilegiadas que sí pueden obtener una sentencia final. Los juzgados familiares y civiles, por ejemplo, reportaron 3 millones de casos sin resolver al cierre de 2018, mientras que las juntas laborales acumulan 80,000 nuevos casos rezagados al año. De acuerdo con la encuesta nacional de justicia del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el 34% de la población está incluso dispuesta a violar la ley si eso les permite lo que a su entender es obtener justicia. Pues enfrentar un problema cotidiano y no tener acceso a justicia implica para el 40% afectaciones en su economía, salud o hasta la unión de su familia, concluye el World Justice Project en 2019. Entonces, vean cómo, ¿no? El no poder obtener justicia en un problema cotidiano puede implicar afectaciones, no solamente para el bolsillo, ¿no? Porque hay que pagarle los honorarios a los abogados, a las abogadas, sino que mucha gente se va enfermando en el proceso, ¿no? Genera estrés, genera, pues, descuido en la alimentación, no duerme uno bien cuando está en medio de un conflicto, ¿no? Hasta divorcios, ¿no? ¿Cuántas personas no se han separado, se ha desintegrado la familia porque pues, se invierten recursos, invierte tiempo en resolver un conflicto o un litigio de esta naturaleza, ¿no? Los ciudadanos indefensos ante los problemas que los acechan cada día optan por el desquite, la venganza o hacer justicia por propia mano. Datos del módulo de justicia cotidiana de la encuesta a población general en México del World Justice Project 2019 indican que 8% de estos conflictos acaban en violencia, ¿no? Entonces, la violencia o la ilegalidad es la alternativa cuando en México no encontramos justicia ante los conflictos cotidianos, ¿no? Y vean esto, también hay una forma, hemos estado haciendo esto de muchas maneras mal, ¿no? Vean ustedes que México destina solamente el 0.26% de su Producto Interno Bruto al sistema de justicia federal. Bueno, más bien, solo destina México, más bien destina el 0.26% de su PIB al sistema de justicia federal, porcentaje similar al de Brasil y Argentina, pero para la justicia local, y este es el problema, solo dispone el 0.14%, mientras que esos países invierten más en lo local, ¿no? Que también son países federales, que van desde el 0.66 al 0.65%, es decir, el triple de lo que asignan a lo federal. Entonces, en México, ¿no? No es casualidad que estemos gentrificados, ¿no? En la Ciudad de México, que exista, pues sí, que la capital del país esté rebasado, porque pues se invierte, ¿no? Se destina mucho más recursos al orden federal cuando la mayoría de los problemas de los casos de justicia cotidiana se quedan en lo local, incluso en lo electoral, ¿no? Veamos, ¿no? Los diferentes presupuestos en OPLES, en tribunales electorales locales,
y está completamente desajustado, ¿no? Con el presupuesto que se dedica desde el Poder Judicial al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿no? Entonces, pues los salarios no son los mismos, no tienen un número personal adecuado para resolver estos problemas de la justicia cotidiana. Y un último dato, la proporción de abogados públicos, ¿no? El Instituto Federal de la Defensoría Pública y los poderes judiciales en los estados reportan solamente, más bien, 1.519 defensores para temas penales. En cambio, para temas no penales, solo se registran, ven esto, 267 asesores jurídicos disponibles, ¿no? Entonces, necesitan las personas recursos para poder obtener justicia, porque pues no hay defensores públicos que puedan atender toda la carga de trabajo, ¿no?, que hay en los temas de justicia cotidiana. Entonces también hay como una idea de que el mayor número de conflictos se encuentran en la materia penal, pero lo cierto es que no, que el mayor número de casos se encuentran en el orden civil, en el orden familiar, ¿no? Y entonces necesitaríamos también, además de llevar más recursos al orden local, en contraposición con lo federal, tener más y mejores, ¿no?, defensores públicos. Entonces, bueno, ¿no?, la mediación todavía no es un mecanismo utilizado de manera prioritaria. La encuesta del World Justice Project concluye que solo el 20% recurre a una autoridad o a un tercero para mediar o intervenir en la búsqueda de resolver sus conflictos cotidianos, ¿no? Entonces todavía falta mucho para lograr cambiar este chip y poder comprender que la mediación puede ser una alternativa pues viable y muy óptima para poder solucionar con mayor eficiencia y eficacia los conflictos de la justicia cotidiana. Y bueno, entonces vamos a empezar a ver si, bueno, vamos a ver, empezar a ver ahora sí el tema de la mediación electoral. Bueno, mediación electoral. ¿Creen que sea posible realizar la mediación en materia electoral? Estábamos hablando, ¿no?, de que en otras materias, en la justicia cotidiana, la justicia está rebasada, pueden pasar años y años o nunca ver la justicia, la gente se rinde, la gente prefiere la venganza, la ilegalidad, ¿no? Pero a ver, ¿qué pasa con la justicia electoral? La justicia electoral, a diferencia de las otras materias, debe ser sí o sí una justicia pronta y expedita. De manera irreparable. Entonces, si no se resuelve rápidamente los conflictos electorales, las diferentes impugnaciones a través de nuestro sistema de medios de impugnación en materia electoral, pues los actos se consumen de manera irreparable, ¿no? Y vemos también, ¿no?, que en el tema del procedimiento especial sancionador, pues hay que resolver también de manera express, ¿no? Para eso se instauró después de la elección de 2006 el procedimiento especial sancionador, y después, ¿no?, se reforma en 2007. Bueno, ustedes recordarán cómo surge el PES, ¿no?, a partir de una sentencia, y que después en la reforma de 2007 se lleva a la legislación el establecimiento de medidas cautelares que deben ser implementadas de inmediato para evitar, ¿no?, que se dañen los valores jurídicos tutelados y la tutela de los derechos. Pero entonces no tenemos este problema como en otras materias, de que el sistema de justicia electoral esté rebasado, ¿no? Son muy pocos. Vamos a ver las estadísticas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y vemos que, vean, les voy a enseñar cómo acceder
bueno, seguro muchos de ustedes ya conocen la manera, pero para quienes no han entrado a ver las estadísticas electorales, ustedes entran a la página del Tribunal Electoral t.gov.mx, aquí está el apartado de estadística electoral, y aquí podemos ver, ¿no? Vean, total recibidos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta estadística es de la actual integración 252.480. Total en sustanciación 539. Total en estudio de competencia 1. O sea, en realidad no vemos un sistema de justicia electoral que esté rebasado. Entonces, ¿ustedes cómo ven? ¿Es necesaria la mediación en materia electoral o no? Julio, te escuchamos. Gracias, maestra. Perdón, de verdad que no quiero ir en contra, ¿eh? Al contrario, estoy muy a favor. Pero creo que estas estadísticas, en cuanto al tribunal, estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, en el tribunal federal, mis respetos. Resuelven de manera expedita y de manera, yo a mi parecer, y creo que muy apegado a la Constitución. Pero creo que el sistema electoral no solamente es el tribunal. También tenemos tribunales locales y tenemos institutos locales. Bueno, como ejemplo, y con eso concluyo. Puebla. Yo soy originario de Puebla. Presentamos quejas denunciando actos anticipados de campaña. Bueno, ya van casi a la mitad del mandato. No han sido resueltos. Es más, unos ni siquiera han sido remitidos al tribunal local. Evidentemente, ¿cuándo van a resolver? Pues cuando concluyan. Yo no podría decir que el sistema de justicia ahí en esa parte realmente no haya sido rebasado. Yo creo que sí ha sido muy rebasado en los estados. A nivel federal, mis respetos. Ahí sí no tendrían que decir más que felicitar. Pero a nivel local, yo creo que sí tenemos muchas deficiencias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio. ¿Alguien más que quisiera comentar algo? Carlos Alberto. Sí. Te escuchamos, Carlos. Bueno, sí, solamente en una parte tengo entendido que todo lo que tiene que ver con temas propiamente laborales de los trabajadores del INE se tiene que tramitar ante un juicio ante el tribunal, porque pues ahí por la naturaleza de las funciones que desempeñan no podrían acudir a un juicio laboral como tal, ¿no? Entonces, si esos juicios a lo mejor se pudieran atender en otra instancia, podría ayudar a su vez a descargar también bastante carga del tribunal para atender cuestiones más, bueno, no porque estas no sean importantes, claro que lo son, pero de naturaleza más política, como las que decía Julio, ¿no? Entonces ahí podría ser. Me parece muy buen ejemplo. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más? Jaime, te escuchamos. Sí, tal vez, la verdad soy nuevo en materia electoral, tengo muy poca experiencia, pero pues no sé si todos los partidos tengan un órgano de mediación. Pues tal vez sería bueno para los partidos políticos, para sus conflictos, tal vez por tener una mediación interna, una mediación externa, por asuntos, conflictos en su organización. Y bueno, allá es un tema muy debatible. No sé si sea propio, no sé si haya institutos que estén abiertos, el acoso laboral o el acoso sexual dentro, antes de que perjudique a la institución. Sí sería bueno que pues la misma institución lo ataque, ¿no? En vez de esperar a que se presente una denuncia, ¿no? Es cuanto de mi intervención. Sí, Jaime, me parece muy importante que lo menciones, ¿no? Al interior de los partidos políticos. Vamos a ver que justo a partir de la publicación de la Ley General en materia de partidos políticos, todos los partidos políticos están obligados a incluir mecanismos alternativos de solución de controversias en sus estatutos. Entonces, sí o sí, lo deben de contemplar los partidos, pero una cosa es que lo tengan contemplado a nivel
normativo, y otra cosa es que en la realidad lleven a cabo estos mecanismos alternativos. Entonces vamos a verlo, que ahí está la gran área de oportunidad, ¿no? Que ahí podríamos justo fomentar y poner el dedo en el renglón, ¿no? De que se necesita fomentar la mediación, la negociación interna para solucionar las diferencias que existen en los partidos políticos, ¿no? Sin perjudicar los derechos de la militancia. Porque vean que en temas de violencia de género, vamos a ver también que es algo complejo. La ley interamericana para atender la violencia y el acoso político contra las mujeres recomienda no utilizar mecanismos alternativos para solucionar casos en donde hay una asimetría muy fuerte, una relación de poder muy asimétrica entre el agresor y la víctima, ¿no? En estos casos es completamente desaconsejable utilizar mecanismos alternativos, y entonces vamos a ver, ¿no? Que en violencia política contra las mujeres en razón de género habría que tocarlo con muchísimo cuidado, porque no sería un campo recomendable en términos de los estándares internacionales. Pero es muy importante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta, y me parece genial que lo haya tocado Jaime. ¿Alguien más quería participar? Leti, vi que tenías la mano levantada. Leti, ya no, la bajaste. Bueno, entonces, completamente, ¿no? Como nos dice Julio, sí, a nivel federal podemos ver que la justicia electoral es pronta y expedita, pero vemos que todavía hay problemas en el ámbito local, ¿no? Todavía hay en algunas entidades federativas más que en otras problemas para poder atender todos los procedimientos especiales sancionadores, los procedimientos ordinarios sancionadores, a pesar de que es bien importante decirlo, que los tribunales electorales locales tienen el 90% de eficacia, ¿no? ¿Esto qué significa? Que las sentencias son confirmadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el 90% de los casos. Y también es importante decir que no todos los casos llegan al ámbito federal, ¿no? Entonces, también eso hay que tenerlo muy en cuenta, que la carga de trabajo no es la misma, ¿no? Que tienen los tribunales, bueno, el Tribunal Electoral y sus salas regionales a nivel federal que en el ámbito local. Pero entonces, eso es por un lado, ¿no? Lo que nos dice Julio es bien importante, y porque sí sería importante pensar en los MASC, sobre todo en el ámbito local y sobre todo al interior de los partidos políticos, como nos dice Jaime, porque algo que sí es bien cierto es que la gran parte de los medios de impugnación que llegan, y esto incluye a la justicia federal, vean ustedes, les voy a enseñar esto, siempre me gusta enseñar esta gráfica, pero tienen que ver con asuntos internos de los partidos políticos. Vean esto, vean esta barra. Esta barra es el total de juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano que se han recibido desde el 1 de noviembre de 1996 al 31 de mayo de 2022 en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y solamente en sala superior. ¡Ey! 61,710. Ve por tu mapa. Denme un momento. Voy a cerrar la cosa. Okay. Entonces, vean ustedes esto. En total son, o sea, comparemos, ¿no? Visualmente me parece magnífico siempre este ejemplo, porque muestra que la mayor parte de las impugnaciones tiene que ver con
juicios en donde la ciudadanía está exigiendo la tutela de sus derechos político-electorales y los derechos humanos vinculados a estos derechos político-electorales, ¿no? Entonces vean, ¿no? En comparación con un REC, ¿no? Que son los que llegan de las salas regionales al conocimiento de la sala superior, el JRC, el RAP, ¿no? Donde se impugnan actos del Instituto Nacional Electoral, solicitudes de facultad de atracción, ¿no? Entonces, la mayoría de estos juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano son precisamente relacionados con asuntos intrapartidistas, ¿no? Con conflictos que hay al interior de los partidos políticos. Entonces, por eso, ¿no? Hay una gran área de oportunidad para fomentar los mecanismos alternativos de solución de controversias al interior de los partidos políticos y justo, pues, también promover que sea el partido político apelando al principio de autoorganización y autonomía que deben de tener los partidos políticos y el principio de la mínima intervención que deben tener entonces las autoridades electorales en los conflictos intrapartidistas, ¿no? Porque, pues, esto ha sido una de las grandes críticas que se ha dado a la justicia electoral, ¿no? ¿Por qué tienen que ser las autoridades electorales, administrativas o jurisdiccionales, las que resuelvan los conflictos de los militantes, ¿no? Pensemos en uno de los más recientes conflictos que tuvo Morena al elegir a su presidencia, ¿no? Y a los candidatos que tuvieron que hacer estas últimas elecciones internas que tuvieron que resolverse a partir de encuestas, ¿no? Entonces, históricamente ha habido muchísima crítica a esta intervención del Tribunal Electoral en los asuntos internos de los partidos políticos. Pero vamos a ver que no solamente existe la mediación actualmente en materia electoral dentro de los partidos políticos, sino también en los sistemas normativos indígenas, ¿no? Y que también ha sido un cambio, mañana lo vamos a ver con calma, pero ha sido un cambio también de chip en la misma forma de abordar los conflictos que se dan en los sistemas normativos indígenas de los pueblos y las comunidades indígenas, porque en un primer momento prevalecía un enfoque pues más liberal, por decirlo de alguna manera, en donde casi siempre los derechos individuales de mujeres, de las mujeres o personas de otras agencias municipales que no podían votar en las cabeceras municipales, que no podían participar en las asambleas de pueblos y comunidades indígenas, casi siempre estos derechos de carácter individual se priorizaban sobre los derechos de carácter colectivo. Entonces, esto desafortunadamente no solucionaba los conflictos, ¿no? Entonces, la intervención directa de las autoridades electorales en los conflictos de los pueblos y las comunidades indígenas no necesariamente resuelven los conflictos y en algunos casos escalaba a violencia. Entonces, se ha ido modificando el enfoque liberal para pasar a un enfoque intercultural, ¿no? Donde cada conflicto indígena debe ser estudiado de manera particular, considerando pues los usos y las costumbres específicas de ese pueblo y de esa comunidad indígena. Incluso se puede recurrir a peritajes antropológicos para que los juzgadores tengan mayor conocimiento, de pues el contexto en el cual se están vulnerando los derechos políticos de algunos de sus integrantes, ¿no? Pero mañana lo vamos a ver con calma. Entonces, vean que la mediación en materia electoral se deberá concebir entonces como una cooperación entre los organismos del sistema electoral, los partidos políticos y la sociedad civil
para minorar los riesgos que pueden presentarse durante un proceso electoral. Entonces, así entendida, la propuesta de mediación no es más, vean esto, me gusta esto, que la democratización del conflicto político y electoral o la solución por medios alternativos y que tendrá un efecto directo en la interrelación e integración institucional en los diferentes ámbitos, alimentando la credibilidad en el sistema electoral, sus organismos electorales y procesos democráticos, los partidos y las instituciones intermedias. Pero, ¿qué nos dice la Constitución sobre mecanismos alternativos de solución de controversia? Está sustentada la mediación electoral en la Constitución. Vemos que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos actualmente solo nos habla de la mediación en materia penal de manera expresa. Señala este artículo que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá la supervisión judicial, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué esto lo puse hasta acá, pero me parece que es importante hacer este paréntesis, ¿no? Que los MASC contemplan diferentes métodos de solución de conflictos como la mediación, la negociación y el arbitraje. ¿Y cuáles son sus ventajas, no? Muchas veces no nos parece algo viable o redituable, ¿no?, para los litigantes el tema de los MASC, porque muchas veces no conocemos las ventajas que nos puede proporcionar. Pero vean, la mediación, al no ser un proceso adversarial, pues es más flexible, lo cual lo hace voluntario y mucho más pacífico, ¿no? Son menos costosos, son más rápidos, como les decía, pues no es un juego de suma cero donde o todos o una persona gana todo y la otra pierde todo, ¿no? Sino que podemos encontrar satisfacción, ese es el ideal, ¿no? Aunque podemos ver que en la práctica es complejo que las partes queden completamente satisfechas, como nos mencionaba Carlos, pues lo ideal es que las partes queden satisfechas, ¿no? Porque se está llegando a una solución común. Entonces, la idea es que se presenten también, bueno, una de las ventajas de los MASC, es que existen más alternativas para solucionar las controversias, para solucionar los conflictos. ¿Qué pasa en un proceso adversarial? Pues que la ley nos define ya un camino específico a seguir, ¿no? Los jueces, los magistrados, magistradas, pues van a dictar sentencias tomando en cuenta la solución que nos contempla la ley, ¿no? Y entonces, insisto, uno va a ganar todo y la otra persona va a perder todo, ¿no? Cuando estamos hablando de partes que están con intereses incompatibles, ¿no? Alguien gana los derechos, ¿no?, de la propiedad y la otra persona los pierde. En cambio, en los mecanismos alternativos de solución de controversias se puede llegar a una gran cantidad de alternativas de solución, en donde a lo mejor una persona solo quiere una parte, ¿no?, del terreno heredado, ¿no? Es muy común ver estos conflictos, ¿no?, donde no hay escrituras en las herencias, en las propiedades, etcétera, ¿no? Entonces se puede llegar a diferentes negociaciones que dejen tranquilas a todas las partes. Y eso también es importante. Vean ustedes que como el proceso es voluntario, a diferencia de un proceso adversarial, en donde tenemos que, ¿no?, que nos hacen citaciones, nos citan, nos hacen comparecer, etcétera, de manera coercitiva, por una obligación, ¿no?, que nos mandata el Estado. La ventaja de los MASC es que son completamente voluntarios. Entonces, la persona realmente va a conciliar de manera voluntaria y esto, pues, hace que los acuerdos tengan mayores posibilidades de ser cumplidos, ¿no? Entonces, vemos que el proceso de mecanismos alternativos de solución de controversia tiene que ver con los intervinientes
plantean el conflicto, sus preocupaciones, sus pretensiones. Debe existir un facilitador que delimita la controversia, las partes dialogan la solución de la controversia y se puede llegar a un acuerdo reparatorio. Pero bueno, hablábamos entonces, después de este paréntesis, que esto debí de ponerlo antes, pero bueno. Estábamos hablando, ¿no?, del marco normativo, del sustento normativo, para hablar de los MASC en general. Y bueno, es importante mencionar, ¿no?, el tema de la cultura de la paz. El artículo 3 constitucional habla que la educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, la libertad, la cultura de la paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, entonces vemos que en la Constitución en realidad no hay mucho, ¿no?, de dónde extraer para hablar de la mediación, pero que en el artículo 3 constitucional se habla de la importancia de que en la educación fomente una cultura de la paz, ¿no? ¿Qué implica una cultura de la paz? Pues esto no es negar el conflicto o pretender que podemos vivir todos en un paraíso, ¿no? Sino construir de manera cultural las posibilidades de que estas diferencias, incompatibilidades en los intereses puedan ser resueltos a partir de una cultura de la paz. Y bueno, la Constitución entonces no nos señala mucho en torno a los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia electoral, pero ¿qué tal los estándares internacionales? Vean ustedes qué idea internacional, por poner solo un ejemplo, porque hay otros organismos internacionales, think tanks, ONGs, que promueven los mecanismos alternativos en la materia electoral. Y vean que nos habla de los MASC que pueden funcionar en materia electoral de manera paralela a los mecanismos formales o establecerse de ad hoc o en circunstancias excepcionales. Permiten que una o más partes en un conflicto inicien un proceso para resolverlo de manera unilateral, bilateral o a través de una tercera persona o entidad. En este último caso, los mecanismos judiciales equivalentes son la conciliación, la mediación y el arbitraje. Y también contemplan la evaluación de la justicia electoral en los diferentes países, la mediación, que es un proceso en que las partes en un conflicto recurren a un tercero para que les asista para llegar a un acuerdo a través de un proceso privado, informal y no vinculante. El mediador no está facultado para imponer un acuerdo, pero intenta ayudar a las partes a alcanzar un consenso y acuerdo para resolver el conflicto en términos que resulten mutuamente aceptables. Y bueno, pero yo les mencionaba, ¿no?, que los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia electoral pueden resultar ineficaces cuando el desequilibrio de poder entre las partes en disputa es extremo, o cuando una de las partes no coopera con el proceso, y esto nos dice con toda claridad el Manual de Idea Internacional de Justicia Electoral, ¿no? No solamente en los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, sino en términos generales no es aconsejable y pueden resultar ineficaces, ¿no?, los más, cuando hay este desequilibrio de poder. Entonces, hay que discutirlo, analizarlo, ¿no? ¿Cuánto desequilibrio de poder puede haber, ¿no?, entre un dirigente partidista y una persona de la base del partido político que intenta promover un JDC para poder
acceder a un cargo, a ser nominado por el partido político, un cargo de elección popular o un cargo intrapartidista, un cargo interno. Y existen presiones, ¿no? Existen presiones por parte de pues los dirigentes, la dirigencia, la cúpula, los diferentes grupos partidistas de echarse para atrás y no promover, ¿no? Y no existe una disposición para la negociación o para el diálogo, para poder resolver los conflictos internos, ¿no? Entonces, cuando hay este desequilibrio de poder, pues se desaconseja, ¿no? Utilizar la mediación. Y vean también lo que les mencionaba, la ley modelo interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política establece con toda claridad que prohíbe explícitamente el uso de la conciliación para la resolución de delitos de violencia, dejando así la puerta abierta al uso de métodos extrajudiciales cuando se cometan faltas, que el SEBI entiende que podrán ser utilizados cuando la mujer no se encuentre en una situación de desventaja en relación con el agresor, ¿no? Entonces, se prohíbe estrictamente, ¿no? Cuando estemos hablando de delitos por violencia política, ¿no? Es decir, que podría ser completamente desaconsejable usarlos en términos de la Ley General en materia de delitos electorales, ¿no? Para resolver este tipo de conflictos y que pudieran ser tal vez utilizados en el ámbito administrativo electoral, en el procedimiento sancionador, pero cuando no se encuentre la mujer, ¿no? En una situación de desventaja frente al agresor, lo cual está muy complejo de poder establecer o definir. Si nosotros nos vamos a las estadísticas que nos permite obtener el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en razón de género, pues vamos a identificar que la mayor parte de las agresiones se dan por parte de los presidentes municipales en contra de personas regidoras. Entonces ahí vemos, ¿no? Que la relación de poder, de subordinación, pues es importante, ¿no? Entonces sería muy complejo, ¿no? Poder establecer un mecanismo, un proceso de mediación entre el presidente municipal y la regidora cuando estamos hablando, ¿no? De una violación a sus derechos políticos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, hay que discutirlo, porque, vean, ¿no? Claramente lo dice el artículo 35 de esta ley modelo interamericana, queda prohibido el uso de la conciliación, ¿no? Para la resolución de delitos de violencia contra las mujeres en la vida política. Entonces, pues muchas veces, ¿no? Vemos que, pues básicamente, además de obtener una infracción en materia electoral, pues está definido prácticamente igual, ¿no? El delito como tal de violencia política contra las mujeres en razón de género y la falta como tal desde el campo administrativo electoral. Entonces sería muy complejo poder separarlo, ¿no? Pero bueno, es algo que podemos ir explorando, pero insisto, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Bueno, aquí podemos, me parece, dejar la sesión del día de hoy. Estamos a 6 minutos de llegar a las 10. No sé si alguien quisiera aprovechar estos minutos para hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, cuestionamiento, volver a manifestarse en contra, como nuestro querido Julio César, que está en todo su derecho, y que esto hace más interesante, ¿no? El tema, que están en contra, me gusta. A ver, Jaime, te escuchamos. Me surgió la duda ahorita que tocó tema de BPG y la lista. Curiosidad, primero, ¿dónde puedo checar esa lista? Porque entiendo que tiene que ser pública. Y segundo, supongo que en esta lista no solo es exclusiva de hombres. O sea, mi pregunta va, ¿las mujeres también pueden ejercer BPG? Es cuanto de mi comentario. Sí, bueno, les voy a compartir ahorita mismo déjenme compartir la pantalla para que puedan ver este registro nacional de personas sancionadas en materia de BPG. Miren, aquí está. Les voy a pasar el link para que, si quieren acceder, vean las estadísticas, ¿no? Miren, aquí está. En total,
ha habido, bueno, hay 234 registros. Hay 234 registros, pero en total son 209 personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Podemos ver aquí por género y por entidad federativa. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, las mujeres también pueden cometer violencia política contra las mujeres en razón de género. No necesariamente se da únicamente, ¿no? De los hombres en contra de las mujeres, sino que también las mujeres, por una cultura patriarcal, misógina, etcétera, también pueden cometer violencia en contra de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Quienes sufren esta agresión. Entonces, incluso fue objeto de pronunciamiento por parte del tribunal, de la Sala Superior, porque se preguntaba esto, ¿no? Si las mujeres podían ser inscritas en este registro nacional, y la conclusión de la Sala Superior de la mayoría de las magistraturas electorales fue que sí, que las mujeres también pueden cometer estos actos, que también tendrían que ser registradas, ¿no? ¿Cuál es el propósito de este Registro Nacional de Personas Sancionadas? Dar publicidad, ¿no? A las personas. La idea central era que facilitara la labor de las autoridades electorales al momento de registrar candidaturas, porque, bueno, de entrada hay que recordar la reforma electoral de 2020 en materia de BPG, que hace una modificación a 8 ordenamientos legales y que establece que una persona no puede promoverse para un cargo de elección popular cuando esté sancionado por el delito, ojo, el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, y además, a partir de una sentencia, una persona en Oaxaca que había sido reincidente, ¿no? Había violentado a una regidora y volvió a ejercer actos de violencia en contra de la misma persona y otras personas, pues se consideró por parte de la Sala Regional Jalapa que esta persona no cumplía con el requisito constitucional de contar con un modo honesto de vivir. Entonces, este registro, bueno, fue ordenado también, en primer lugar, desde el ámbito local, en el estado justo de Oaxaca, para que se registrara a las personas que habían perdido este modo honesto de vivir y facilitara el trabajo de las autoridades electorales. Pero ha ocurrido un problema, que no todos los magistrados, los jueces de las sentencias se pronuncian cuando estábamos hablando de BPG sobre el modo honesto de vivir. Entonces, el hecho de que las personas estén aquí registradas, que últimamente agregaron a Cuadri, ¿no? Que fue un caso controversial, porque muchas personas decían que ya Cuadri iba a perder su modo honesto de vivir y que ya no iba a poder concursar, aspirar a un cargo de elección popular, aspirar a la reelección como diputado. Ojo, ¿no? El hecho de que una persona está inscrita aquí no significa que ya perdió el modo honesto de vivir y que ya no va a poder participar para otro cargo de elección popular. De entrada, es temporal, ¿no? Estar inscrito en este registro es de manera temporal, dependiendo de la gravedad de la falta. Hay que consultar los lineamientos que publicó el Instituto Nacional Electoral, que establece, ¿no? De qué manera se registra a alguien. Y vean qué interesante, porque también se incluye el tipo de violencia, ¿no? Simbólica, verbal, psicológica, sexual. Entonces, vean cómo podemos ya obtener aquí estadísticas que nos ayuden a comprender mejor este problema. Pero entonces, ¿qué significa que estés aquí registrado? Que se te acreditó, que se te acreditó que violentaste a una mujer por razón de género, ¿no? Y que entonces, si te registran un cargo de elección popular, las autoridades están obligadas a revisar la sentencia a través de la cual se te acreditó violencia política en razón de género, para ver si existe un pronunciamiento
sobre la pérdida del modo honesto de vivir, pero no significa que en automático ya no vas a poder concursar. Básicamente, en donde se han pronunciado las magistraturas electorales es en aquellos casos en que han sido reincidentes, ¿no? Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Les invito a que consulten aquí las estadísticas, ¿no? Podemos ver que el mayor número de casos se presentan en el estado de Oaxaca, que no necesariamente significa que porque Oaxaca son más machistas, ¿no? Más machos o más misóginos. Puede ser también por una cultura de la denuncia, ¿no? Que probablemente no exista la misma cultura de la denuncia en Tamaulipas, pero no significa que en Tamaulipas no existan actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y vean, ¿no? La mayoría de las personas sancionadas son los presidentes municipales, ¿no? En fin, entonces les invito, vean que solamente en 37 sentencias se ha analizado esto del modo honesto de vivir, y en la mayoría de los casos no. Entonces, por eso no significa que alguien que está en la lista va a ser suspendido en sus derechos político-electorales. Pero mañana seguimos comentando esto. Les agradezco enormemente su paciencia, su tiempo, su disposición, que manifestaran estar en contra como Julio. Espero que mañana siga con más argumentos para seguir el debate, y nos vemos mañana a la misma hora. Que tengan un excelente día. Hasta mañana, gracias. Buenos días. Gracias, maestra. Buen día. Gracias. Hasta luego. Hasta mañana.